Buenas tardes a todos, mi nombre es María Valentina Briceño. Hoy les hablaré sobre las características y clasificación de la norma jurídica, las fuentes del derecho y el proceso de formación de la ley. Comencemos por entender qué es una norma jurídica y cómo se clasifica. Las normas jurídicas regulan el comportamiento de la sociedad. Son normas que poseen carácter coercitivo. Son amparadas, promovidas y generadas por un ente rector. Además, sustentan la estructura y organización del Estado sobre los individuos, instituciones y la sociedad. Las normas jurídicas se caracterizan por ser bilaterales, ya que existen autoridades e instituciones para sancionar en caso de infracción. Son heterónomas, que significa que la norma es impuesta por una persona o organismo externo al sujeto que debe cumplirla, independientemente de si está de acuerdo o no. Y son coercibles, que quiere decir que el cumplimiento de la norma se obliga a través de sanciones. El jurista mexicano García Maínez clasifica las normas jurídicas según el sistema al que pertenece, ya sean las normas nacionales, extranjeras o de derecho uniforme, según su fuente, donde encontramos las normas de derecho escrito y las normas de derecho consuetudinario. Ámbito espacial de validez, donde se encuentran las leyes federales, nacionales y municipales, según su ámbito temporal de validez, donde están las normas de vigencia determinada y las normas de vigencia indeterminada, según su ámbito material de validez, donde se encuentran las normas de derecho público y las normas de derecho privado, según su ámbito personal de validez, donde podemos encontrar las normas genéricas y las normas individualizadas, según su jerarquía, ya sean las leyes constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas, según sus sanciones, ya sean las leyes perfectas, las más que perfectas, las menos perfectas y las imperfectas, según su cualidad, ya sea permisiva o prohibitiva, según sus relaciones de complementación, donde podemos encontrar las normas jurídicas primarias y las normas jurídicas secundarias, y según las relaciones con la voluntad de los particulares, ya sean las normas taxativas o las normas dispositivas. También podemos encontrar las fuentes del derecho, que constituyen todo aquello que le da vida al sistema jurídico a lo largo del tiempo, hasta el ejercicio actual y constante de esta ciencia. Podemos encontrar en él las fuentes materiales, que son aquellos factores y hechos históricos, sociales, económicos y políticos que inciden en el contenido, la formulación o la modificación de una norma. Comprenden el conjunto de fenómenos sociales que contribuyen a formar la sustancia y la materia del derecho. También tenemos las fuentes formales, que hacen alusión a los pasos que cumple un determinado órgano o autoridad para generar como resultado de tal actividad un tipo concreto de norma jurídica. También incluye los procesos en que se crea, modifica o promulga una norma. Las fuentes formales se clasifican en dos tipos: las fuentes directas, donde están las leyes, las costumbres y los tratados, y las fuentes indirectas, donde está la jurisprudencia y la doctrina. Tenemos también las fuentes históricas, que son los documentos heredados del pasado, que contienen información relevante sobre la materia jurídica o las leyes de su momento. Se dividen en dos tipos. Están las primarias, que surgen prácticamente en el mismo tiempo del hecho que les da origen, y las secundarias, que surgen tomando como punto de partida una fuente primaria. Por último, hablaremos sobre el proceso de formación de la ley. Es un proceso que se lleva a cabo mediante una secuencia legal para que cada proyecto de ley que corresponda a la Asamblea Nacional sancionar como órgano encargado para esto, según la Constitución establecida en los artículos 202 al 218, consignar su carácter orgánico o de ley habilitante correctamente. Al generarse un proyecto de ley, deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional
para su discusión y aprobación de los términos legales establecidos en nuestra Constitución. Asimismo, en el reglamento interno de discusión y debate de la propia Asamblea Nacional, iniciando así el camino formal para convertirse en una ley orgánica o una ley habilitante, según el fin que persiga con dicho proyecto después de su aprobación por las 2/3 partes de los y las diputadas presentes, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si el proyecto de ley se considera por la Asamblea Nacional como ley orgánica, deberá presentarse ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que defina su constitucionalidad. De no ser así y el máximo tribunal no la declara como ley orgánica, dejará de serlo de inmediato. También serán sancionadas las leyes habilitantes y aprobadas por las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, para delegar poderes al presidente o presidenta de la República con rango y valor de ley de dicha habilitante, fijando plazo para su organización legal. Es importante conocer el origen de las leyes o proyectos de ley, quedando establecidos de la siguiente manera. Pueden ser presentados los proyectos de ley por el Poder Ejecutivo, por la Asamblea Nacional a través de las comisiones permanentes, así como un grupo no menor de 3 diputados o diputadas de la Asamblea Nacional, a los diferentes poderes del Estado en relación a la materia que les compete, a un porcentaje no menor del establecido en la Constitución. Las discusiones de los proyectos jurídicos presentados por cualesquiera de los antes mencionados tienen sus periodos de discusión y aprobación, así como los medios de ley. Si al caso fuere, puede llevarse dichas discusiones y ser incluidos diferentes actores de los poderes del Estado. Dichos proyectos se convertirán en leyes al final del camino legal. Una vez concluido dicho ciclo de discusión y aprobación, entra en el periodo de promulgación por parte del Poder Ejecutivo, por los lapsos establecidos por la ley, para tal fin. Si no se encuentra objeción en su artículo, la misma debe hacerse de inmediato, en los próximos 5 días a su recepción, a través de su respectivo cúmplice en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Las leyes, de no ser promulgadas por caso de emisión, recaen nuevamente a la Asamblea Nacional, la cual debe procederse sin más consecuencias que las que generan la falta hecha por el Ejecutivo Nacional. Por lo general, los proyectos de ley se generan para la derogación de otras leyes, que ya no se adaptan a las realidades cambiantes del crecimiento y desenvolvimiento de la sociedad, para así finalmente ser publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias y muy buenas tardes.